Mateo capítulo 5 y estamos en versículo 10 en adelante. ¿Ya? 10, vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Mateo capítulo 5. Pero antes vamos a orar a nuestro Señor. Padre, te damos muchas gracias que podamos encomendarnos a ti en esta hora. Te damos gracias por el gran amor, las misericordias tuyas que se renuevan de día en día. Señor, al meditar en tu palabra queremos ser enseñados por ti, queremos aprender de lo que tu palabra nos enseña. Gracias que contamos con la ayuda de tu Espíritu. Gracias también por la tranquilidad que nos das de poder reunirnos, abrir las Escrituras y edificarnos mutuamente los unos a los otros, producto de la obra de tu Espíritu que está en cada uno de los que tú has llamado. Te damos muchas gracias, Señor nuestro Dios. Juntamente con esto queremos rogarte por nuestros niños, que les bendigas, que ellos puedan crecer aprendiendo de tu palabra, de modo que en tu tiempo tú les llames también a este bendito camino, el que tú también nos has llamado a nosotros. Rogamos por la salvación de ellos, aquellos que aún no te conocen, y por los que ya te conocen, rogamos porque ellos crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Dios y Padre, nos encomendamos a ti en esta hora y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor, el Señor Jesús. Amén. Amén. Mateo capítulo 5 dice así, versículo 10: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahí está. Al meditar, quiero que vayamos respondiendo algunas de las cosas que saltan a la vista acá. En el versículo 10 al final se nos dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces uno podría preguntarse acá, ¿quiénes son ellos? Perdón. ¿Quiénes son ellos? Porque de ellos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ellos ahí? Los que padecen persecución. Los que padecen persecución. Y, Por causa de la justicia. claro, padecen persecución por causa de la justicia. Otra cosa que podríamos preguntar, ¿cuándo apareció el reino de los cielos también en estas bienaventuranzas? ¿Ha aparecido antes o no? ¿Hay alguna otra bienaventuranza que esté relacionándola con el reino de los cielos? Primero, ¿no es cierto? La primera bienaventuranza. ¿Ya? ¿Cuál es la primera bienaventuranza? ¿Ya? La dicha, la bendición de ser pobre en espíritu. Ahí tenemos, por lo menos se repite ese reino de los cielos. Vemos que se repite 2 veces en estos versículos del 1 al 12. Otra cosa importante que salta a la vista acá, en el versículo 11, de nuevo se habla de la bienaventuranza y dice, bienaventurados sois. ¿Quiénes serían esos? ¿A quién se estaría refiriendo cuando dice, bienaventurados sois? Cuando por mi causa os vituperen y os persigan, de nuevo, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Quiénes serían esos vosotros? ¿Quiénes serían esos sois? Aquí, según el versículo 11. Los discípulos, ¿no es cierto? ¿Se fijan que hay un cambio allí? Porque dice los que, muchas veces dice los que, pero después, en el versículo 11 cambia y dice,
bienaventurados sois. Y después, fíjense en el versículo 12, dice, gozaos y alegraos. ¿Quiénes gozaos y alegraos? La respuesta sería los discípulos, a quienes el Señor se está dirigiendo. Y dice en el versículo 12 al final, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí estos discípulos, estos que se gozan y se alegran, están identificados, o el Señor los identifica con quién. ¿Con quién los identifica ahí? ¿O con quién los hace similares? Con los profetas, ¿no es cierto? Ahora, si los identifica con los profetas, Él les está diciendo que, así como persiguieron a los profetas, ¿qué les va a pasar a ellos? Los van a perseguir también. Ahora, si nosotros hacemos el resumen de lo que hemos venido aprendiendo en Mateo, si hacemos el resumen de lo que hemos ido aprendiendo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y llegamos aquí al capítulo 5, ¿qué cosas son las que nosotros deberíamos estar ya tratando de entender, por la gracia del Señor, obviamente? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciéndonos acá con estas bienaventuranzas? ¿Qué cosas podríamos aprender nosotros que estamos ya aquí más de 2000 años después que esto fue dicho? Casi 2000 años que ya se había dicho. Fíjense, la bienaventuranza de ser pobre de espíritu. La bienaventuranza de ser de los que lloran. ¿Se acuerdan? Y todas las bienaventuranzas. ¿Se acuerdan lo que había pasado capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5? Llegamos a este capítulo 5 y el Señor, Mateo, ¿no es cierto?, inspirado, nos está diciendo algo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que está diciendo? Les voy a leer, para darle más pistas, voy a darles algunos pasajes. Juan capítulo 5, Juan 5, del 5 al 18. En Mateo 5, fíjense, dice así, los versículos que hemos leído, versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Miren lo que dice ahora en Juan capítulo 5, 15 al 18. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienen ahí? Lo puedo leer yo mismo si alguno no lo ha encontrado todavía. Juan 5, del 15 al 18. Fuerte, por favor. El hombre se fue, ¿Mm? el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, ¿ya? Se fijan que el Señor había dicho, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. ¿Quiénes van a perseguir? ¿Quiénes lo van a perseguir? Los judíos. Ya vemos que a él lo persiguieron. Otro pasaje que nos enseña esta misma verdad está en Juan 15, del 20 al 25. Lo leo, dice así. El Señor está hablándole a sus discípulos y dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Tomen nota de lo que estamos leyendo, ¿eh? Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron.
Entonces, por lo que ya hemos entendido por estos pasajes, podemos darnos cuenta que es por causa del Señor que van a ser perseguidos estos discípulos a quienes Él se está dirigiendo aquí en Mateo 5. Veamos también otros pasajes que nos van a ayudar con respecto a lo mismo. En Marcos capítulo 10, dice así, versículo 29. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Otro pasaje, porque después quiero hacerle algunas preguntas. Otro pasaje dice así, en Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. No tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Ya? Entonces, con estos versículos en mente que yo les he dado así como pistas para ver qué es lo que realmente Mateo nos está tratando de decir. De nuevo, le está hablando a los discípulos, ¿ya? Y teniendo en mente lo que ya aprendimos en el capítulo 1, 2 y 3 y 4, y ahora comenzando en el capítulo 5, ¿qué otra cosa nos podría estar diciendo Mateo? Habló de las bienaventuranzas y vimos que las bienaventuranzas, cuando ya las repasamos una por una, nos dimos cuenta que ninguno de allí calificaba, ninguno de ahí cumplía, excepto el mismo que estaba hablando, que era el mismo Señor Jesucristo. El mismo que estaba hablando de las bienaventuranzas es como que estuviera diciendo: mirad cuán bienaventurado soy. Y diciéndoles que para entrar al reino tenían que tener esas características que obviamente sabemos que era Él el único que las tiene. Entonces, si es así, si hemos entendido bien hasta ahora, ¿qué es lo que está el Señor, Mateo en este caso, indicándonos, inspirado obviamente, qué es lo que nos está tratando de enseñar? Si ninguno califica, momento para pensar. Pero a nosotros como a los discípulos. A los discípulos, ¿no es cierto? ¿Qué les dice a los discípulos? Y de ahí nosotros sacamos aplicación para nosotros, claro. Porque hemos aprendido que para estudiar las Escrituras uno tiene que aprender primero quién habla y a quién se dirige. Eso es lo primero, lo básico. Después dijimos texto en su contexto. Y después dijimos la analogía de la fe. Entonces sabemos que el Señor se está dirigiendo a una multitud y entre ellos fundamentalmente se está dirigiendo a sus discípulos. ¿Ya? Puede ser que, como tú dices, está diciendo que ninguno califica, Claro. pero se abre como la puerta de que sí van a poder calificar. Claro, ¿no es cierto? Claro, está diciendo. Recordemos que Juan el Bautista, ¿qué venía diciendo? El precursor, el heraldo del rey, ¿qué decía? Arrepentíos, porque viene de mí. O sea, arrepentimiento. Y le estaba hablando a todo el pueblo. Todos tenían que arrepentirse. Por eso decía, todo valle tiene que ser alzado, todo monte tiene que ser bajado. Todos tenían que estar alineados cuando venga el rey, porque nadie estaba alineado. Entonces, llegamos a la bienaventuranza y el Señor está diciendo, habla de las grandes bienaventuranzas, de ser del reino, de ser consolado, de dar la tierra, y nos empieza a hablar de ser llamados hijos de Dios y ahora que son del reino de Dios de nuevo, del reino de los cielos. Entonces, se abre la posibilidad, tal como dice Andrea, el Señor, es como si abriera la posibilidad, pero ¿qué más está diciendo? Es cierto, está diciendo que algunos van a entrar y algunos van a ser llamados hijos de Dios, pero ¿qué otra cosa tiene, según Mateo, según lo que vemos en Mateo, a la
luz de todo Mateo y a la luz de estos primeros capítulos que hemos visto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Considerando que ellos son judíos y a los judíos les fue dado ¿qué? ¿Qué les fue dado a los judíos? La ley, la palabra, ¿no es cierto? A ellos les fue dado las promesas, el pacto, la promulgación de la ley, dice el apóstol Pablo en Romanos. A ellos se les dio todo. Eran el pueblo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí en las bienaventuranzas? Los quiero hacer pensar, a ver si descubrimos lo mismo. ¿Qué otra cosa estaría diciendo? Hace varias cosas, pero una de que se me ocurre también es ¿Ya? como en relación al reino. En relación al reino, claro. ¿Quiénes tenían que ser un reino de sacerdotes y gente santa? ¿Quiénes? Sí, pero recordemos que el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Claro, el pueblo de Israel. Y entonces acá, el Señor cuando dice en el versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Antes en el versículo 10 había dicho, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, y el reino tenía que haber sido la nación. Y resulta que aquí el Señor Jesucristo está diciendo ¿qué está diciendo acá? Claro, está diciendo, fallaron. El pueblo como nación falló, ¿se fijan? Falla el pueblo, y aquí el Señor está diciendo quiénes son realmente los que van a entrar, de quién es el reino, ¿se fijan? Entonces podríamos decir, si es correcta la interpretación que estamos viendo, que estamos extrayendo, estaríamos nosotros alineados con Mateo en el sentido de que el Señor les está diciendo, con esta bienaventuranza les está diciendo, aquí hay algunos que son el verdadero Israel, el genuino Israel, y hay otros que dicen, pero a la luz de la bienaventuranza no califican. Los únicos que califican para entrar al reino son los que tienen este tipo de características. Los que cumplen con todas estas características son los que entran al reino. Por lo tanto, la nación, los principales y los que siguen a estos líderes y que persiguieron al Señor y que van a perseguir a los discípulos y que persiguieron a los profetas, ¿se fijan? Ellos no pertenecen. Por eso que leí algunos pasajes. ¿A quién aborreció el pueblo de Israel? Según los pasajes que leímos en Juan. ¿A quién aborreció? Aborrecieron a los profetas. ¿Y a quién más aborrecieron? A los discípulos. Y primero, ¿a quién aborrecieron? Al Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y si aborrecían al Señor Jesucristo, ¿a quién estaban aborreciendo? A Dios, ¿no es cierto? A Dios. Estaban aborreciendo a Dios. Estaban aborreciendo al Padre. Por eso es que es súper interesante darse cuenta que acá, que el Señor está diciendo, es como que el Señor dijera, los pasa por el sedazo. Es el filtro acá. Este es el filtro. Los únicos que pueden entrar al reino son los que tienen estas características. Y ahora la pregunta es, ¿y si ninguno cumple, cómo entran? Si ninguno cumple, ¿cómo entran? Por eso es que cuando leemos Juan capítulo 3, ¿se acuerdan qué pasa en Juan capítulo 3? Jesús y, ese es el título que está en la mayoría de las Biblias, Jesús y Nicodemo. ¿Qué pasa ahí con Jesús y Nicodemo? ¿Cómo entrar al reino? Viendo nacer. Tenía que nacer de nuevo, ¿se fijan? Y Juan capítulo 1, cuando dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, por eso que son perseguidos por causa de su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los pacificadores que estaban mencionados en el versículo 9, ellos son llamados hijos de Dios. Ahora, estos hijos de Dios dice que son engendrados ¿de quién? ¿De quién son engendrados? De Dios. Y por eso que en Juan capítulo 13 dice que para ver el reino y para entrar al reino, ¿qué tiene que pasar? Tiene que volver a nacer, tiene que nacer de lo alto, tiene que ser de arriba. Es decir, tiene que ser una obra divina, tiene que ser una obra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en Mateo, en las bienaventuranzas, aquí
se hace la división. Y ustedes, si nosotros vamos leyendo con mucho cuidado las Escrituras, obviamente para tener ese cuidado tiene que ser la guía del Espíritu, si empezamos a leer así nos vamos a dar cuenta que todas las Escrituras van a estar hablando de dos pueblos, porque cuando Dios ve a la tierra, ve dos tipos de personas. ¿A quiénes ve? Ve dos familias. ¿Cuáles son las dos familias? Ve la familia ¿de quién? La familia de Dios y ve otra familia. Que no son los de Dios, que son los del diablo, ¿no es cierto? Por eso que el Señor Jesucristo, en Juan capítulo 8, a los fariseos, a los principales del pueblo, les dice: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por eso es que persiguen a los hijos de Dios. Por eso es que Juan capítulo 1, él comienza diciendo que la luz, ¿qué pasa con la luz? Cuando viene la luz, ¿qué pasa? Resplandece ¿dónde? En la oscuridad. En la oscuridad. ¿Y qué pasa con la oscuridad? Se aleja. Y vemos que dice, las tinieblas no prevalecieron contra ella, indicando que, tratando de darnos a entender, ¿no es cierto?, que va a haber una lucha aquí, una lucha. Los hijos del enemigo van a ir en contra de los hijos de la luz. ¿Se fijan? ¿Vamos por ahí? Algunos de los pasajes que vamos a leer, Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23, si ustedes lo tienen ahí, fíjense una de las características de Mateo 23. Es prácticamente lo contrario que estamos viendo aquí en el capítulo 5. ¿Qué es la característica de Mateo capítulo 23? ¿Qué es lo que más les llama la atención? Fíjense, si ustedes cuentan, me parece que desde el versículo 3 en adelante. ¿Quién se anima a leer? ¿De dónde? Mateo 23, 13. Hasta el... 13, 14, 15, 16, por lo menos, hasta el 16 leamos. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Sí? Hasta ahí dijimos. Por ahora dijimoslo hasta ahí. ¿Se fijan? ¿Qué es la característica de Mateo 23, los pasajes que hemos leído? ¿Qué es lo que llama la atención? ¿Cómo? Es lo contrario, ¿no es cierto? Cuando dice más hay, son los ayes del profeta. Cuando se dice hay, significa que viene juicio sobre ellos. Viene condenación. Todo lo contrario a la bienaventuranza. Aquí, el Señor, al referirse a los escribas y fariseos, fíjese cómo los trata y las cosas que dice de ellos. Si leemos un poquito más, ahora desde el versículo 32 hasta el 36, ¿quién se anima a leerlo, por favor? Fuerte de nuevo. Mateo 23, del 32 al 36. Por favor. Dice, al 36, ¿Mm? dice: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra,
desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Claro. Y después dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en estos versículos que estamos leyendo? Que se iba a cumplir lo que el Señor les está diciendo aquí en Mateo 5 a los discípulos, por causa de Él. Y además el Señor le dice a los mismos fariseos y a los principales del pueblo qué iban a hacer ellos. Ellos les están profetizando: esto van a hacer ustedes. Y el Señor dice: les voy a enviar. Les está advirtiendo. ¿Y se cumplió o no se cumplió eso? Se cumplió. Veamos cumplimiento. Algunos de los cumplimientos, veamos. Por ejemplo, Hechos 8, del 1 al 4. Hechos 8, del 1 al 4. El cumplimiento de lo que el Señor le había dicho a sus discípulos. Dice así: Hechos 8, del 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Fíjese el lugar, Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Se fijan? A pesar de la persecución, los discípulos se gozaban de que sufrían por causa del nombre e iban anunciando el evangelio. Otro pasaje que nos dice lo mismo está en Hechos 13. Dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. ¿Se fijan? Ahora sigue la persecución. En Gálatas 1:13 el apóstol Pablo dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Se fijan? Pablo, cuando era judío, él perseguía a la iglesia de Dios. Ahora que pertenece a la iglesia de Dios, él arrepentido, le pesa muchísimo haber perseguido a la iglesia de Dios. ¿Se fijan cómo se cumplió todo aquello que el Señor había dicho en las bienaventuranzas? Entonces, algo que nosotros aprendemos acá, que lo que el Señor les advirtió al mismo pueblo judío, a los principales, a los fariseos, ellos mismos lo llevaron a cabo, a pesar de que el mismo Señor les había dicho. Rico es saber que cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos, el mismo Señor les dijo, ¿no es cierto?, que iban a tener que padecer por causa del nombre. Ya les había advertido. Pero además les dijo que iban a tener mucho gozo. Y vemos en varios pasajes en el libro de los Hechos que ellos realmente sentían mucho gozo de haber sufrido por causa del nombre. Entonces, según la interpretación, eso les pasó a ellos, tal como nosotros lo vemos en el cumplimiento en el libro de los Hechos y en el resto de las cartas. Es tanta fue la persecución que el apóstol Pablo, cuando les escribe a los tesalonicenses, en primera a los tesalonicenses, dice así: los tesalonicenses ya no son judíos, pero fíjense lo que dice. Dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, y aquí está la clave, miren, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. ¿Se fijan? Los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y dice, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven.
Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Qué les dice ese pasaje? Cumplimiento pleno, ¿se fijan? Pleno cumplimiento. Los discípulos iban a ser perseguidos, pero iban a ser perseguidos por causa del nombre, iban a ser perseguidos por causa de la justicia, pero además iban a tener mucho gozo en su corazón, gozados y alegrados. Ellos se alegraban porque el galardón de ellos iba a ser grande en los cielos. No significa que ellos, mientras eran perseguidos, ellos se gozaban a pesar de la persecución. No es tanto eso, sino que ellos se gozaban porque estaban siendo perseguidos. ¿Se fijan? No es a pesar de que me persiguen, yo me alegro. No es así. Ellos se alegran por causa de, porque están sufriendo por una causa justa. Y eso les alegra. Están sufriendo por causa del nombre. Están sufriendo por la causa de Dios. Y de alguna manera que solo ellos pudieron experimentar en ese tiempo, y los que a lo largo de la historia han podido tener ese gozo muy especial que entendemos una obra sobrenatural, una paz, un gozo, una alegría de estar haciendo lo correcto. Pero no es a pesar de la persecución, sino que es por causa de la persecución. Otra cosa importante que nosotros notamos acá es que Mateo dice, bienaventurados sois, el versículo 11 de Mateo 5, bienaventurados sois cuando, dice, cuando por mi causa. Entonces también nos da no es que siempre van a estar siendo perseguidos, sino que van a ser perseguidos cuando por mi causa. ¿Se fijan? No es que sea una persecución constante, sino que había momentos donde la persecución arreciaba fuertemente sobre los discípulos. ¿Cuándo? ¿Ya? También nos da un detalle. Ahora, hay otras cosas súper importantes que uno aprende aquí. Los profetas fueron perseguidos por la nación de Israel, y el Señor Jesucristo aquí en Mateo capítulo 5 nos está diciendo que todos los que se adhieran al Señor, y los primeros fueron los discípulos, los que se alineen con el reino, los que reciban ese nuevo nacimiento, iban a sufrir de una manera realmente atroz. ¿Se acuerdan quién fue el primero que tuvo que morir por causa del Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes quién fue el primero que murió? Esteban, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en Hechos. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 se nos narra lo que pasó con Esteban. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Por causa de la justicia, por causa del Señor, por causa del Evangelio. Y murió apedreado. No sé si alguien ha recibido alguna vez un piedrazo. ¿Ha recibido? Ahora, morir siendo apedreado. Imagínense ustedes. ¿Cuál fue la respuesta de Esteban? ¿Cuál fue la respuesta de Esteban mientras estaba siendo apedreado? Que vio el cielo abierto. Claro, vio el cielo abierto y al Señor sentado a la diestra. Vio al Señor Jesucristo sentado a la diestra. Imagínense lo sobrenatural de todo esto, lo lindo, cómo es Dios, aún en medio de la tribulación. Y por eso sabemos que Dios no quita a todos los suyos de la tribulación. A algunos les libra de la tribulación, pero no a todos. Muchos tienen que pasar por la tribulación, y de hecho, la iglesia siempre ha estado pasando por tribulaciones, siempre. Comenzó pasando por tribulaciones y ha seguido durante la historia pasando por diferentes tribulaciones. Ustedes se ponen los zapatitos de Esteban y él está siendo apedreado por causa del Señor, y se fijan en la visión. ¿Qué significaría esa visión para Esteban estando ahí mientras recibía los piedrazos? ¿Qué significaría la visión?
¿Mm? Mucho gozo. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría recibir una visión así? ¿Cómo cambiaría nuestra vida? O sea, estaríamos dispuestos a hacer lo que sea por causa del Señor. Estos discípulos a quienes el Señor les está hablando las bienaventuranzas, todo lo que Él dijo, el Señor se fue cumpliendo, pero tal como Él les dijo que iba a pasar, tal como Él les dijo. Porque sabemos que Él es la verdad, Él jamás miente. Y les dijo que iban a tener gozo. Él mismo, ¿no es cierto?, por el Espíritu del Señor que vino sobre ellos, ellos mismos pudieron experimentar ese gozo de ser de aquellos que se la jugaban por causa del Señor Jesucristo. Y había un gozo, una paz, una alegría tan grande. Fíjese que la frase acá, donde dice, en Mateo 5, donde dice, gozaos y alegraos, esa palabra, alegraos, algunos dicen, en este caso, me acuerdo que era William Barclay, él dice que ese alegraos, gozaos y alegraos, es una palabra que está diciendo, salten de alegría, ¿sí? Esa es la idea aquí. Gozaos, salten de alegría cuando sean perseguidos por causa de mi nombre. Imagínense. Y el gozo y la alegría que ellos vivieron era tan grande, que se describe con estas palabras, gozaos y alegraos. Entonces, uno entiende que los hijos de Dios son todos aquellos que Dios capacita para que sufran, pero mientras sufren, por causa de la justicia, por causa del nombre, ellos tienen un gozo que viene del cielo, una alegría que sobrepasa nuestro entendimiento. Nosotros que estamos ya mucho tiempo después y que tenemos miedo a sufrir, ni siquiera logramos raspar la superficie de lo que significa realmente el gozo de sufrir por causa de la justicia, el gozo de sufrir por causa de Cristo. Porque los discípulos estaban tan contentos por sufrir, no les importaba, porque ellos ya habían rendido su vida al Hijo de Dios. Ellos habían sido realmente transformados, eran una nueva creación, eran una creación que no era de este mundo. Por eso que dice en hebreo, no son dignos de este mundo, no eran dignos de este mundo. Todos los que padecieron, según la lista de los hebreos, estábamos viendo algo el viernes, el mundo no era digno. No era digno, o sea. Y el mundo los consideró no dignos para ellos. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, aquí en Mateo, lo que está haciendo el Señor, está diciendo la división. Aquí es donde se divide todo. Nos viene indicando ya. Los primeros capítulos de Mateo está diciendo, este es el verdadero Israel. Este es el Israel de Dios. Y por eso que en el Antiguo Testamento se habla tanto del remanente de Israel. Por eso que el Señor Jesucristo cuando ora, ¿se acuerdan cuando ora en Juan capítulo 17? Él dice, no ruego, ¿por qué no ruega? Dice, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste, ¿se fijan? Entonces el Señor hace la gran diferencia. Y aquí en Mateo 5, yo entiendo que está diciendo, este es el genuino, el verdadero Israel. Que Mateo ya viene diciendo, ¿quién es el Israel? De Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿cómo de Egipto llamé a mi hijo? Y se refiere al Señor Jesucristo, sí, porque Él es el verdadero Israel. Y por eso que las bienaventuranzas, cuando se empieza a hablar, uno dice, oye, aquí nadie cumple, el único que cumple es Él, no el Señor Jesucristo. Y claro, es por eso, porque Mateo eso es lo que nos quiere enseñar, nos quiere decir, el pueblo de Dios nunca ha sido formado por aquellos hombres y mujeres que hacen obras, porque todas las obras de la nación de Israel, así también como las nuestras, son como trapos de inmundicia. Por eso que los profetas decían que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Por eso que hay tanto lamento de los profetas que mi pueblo me abandonó, me dejó, rompió el pacto. Por eso que se habla que ellos tenían que ser circuncidados de corazón. Por eso que Moisés, así como Josué, casi al final de la vida de ellos les dicen, ustedes no pueden servir a Dios porque Dios es santo. ¿Se fijan? Dios es santo. Y para servir a Dios tiene que ser una nueva creación. Tiene que ser un pueblo santo. Israel no pudo ser un pueblo santo porque era carne,
Por eso es que cuando se le habla el Señor Jesucristo a Nicodemo, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Y qué vas a esperar de la carne? No puedes esperar nada espiritual, porque la carne y el espíritu se oponen entre sí. ¿Se fijan entonces cómo Mateo 5, lo que el Señor, Mateo, inspirado, ¿no es cierto?, relata, recoge los dichos del Señor, las bienaventuranzas, y al decir, la bienaventuranza de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los mansos, de los pacificadores, de los que padecen persecución por causa de la justicia. La bienaventuranza de ellos. ¿Se fijan? Pero no era la nación de Israel, era una nueva creación. Por eso que cuando viene el Mesías, ¿ya?, Él viene a cumplir todas las profecías. Por eso que cuando, lo hemos visto en Mateo capítulo 3, la voz del cielo dice, este es mi Hijo amado. ¿Por qué dice este es mi Hijo amado? Porque no había ni uno más. Y porque Él es el Mesías que venía a librar, a rescatar, a sacar a aquellos que estaban encarcelados. ¿Se fijan? Entonces, las persecuciones van a venir sobre todos los que se parecen al Señor Jesucristo. Y los aprendices del Señor, los discípulos, eran ellos. A quienes ahora el Señor se dirige en el versículo 11. Bienaventurados sois, le dice a ellos. Antes eran los que, y ahora es bienaventurados sois, refiriéndose a ellos. Y después le dice, gócense y alégrense cuando les pasen estas cosas. Les advierte y los prepara. ¿Se fijan cómo Dios siempre fue preparando a los suyos? Eso con respecto a lo que entendemos, basándonos en lo que hemos estado tratando de meter a la Biblia las normas que la misma Biblia nos enseña, procurando practicar eso, nosotros extraemos esto que estamos viendo. Y ahora, aplicaciones. Fíjese, algunas de las cosas que pasaron, tengo algunas notas acá de William Barclay. Él dice así, voy a tomar la libertad de leerle, ¿ya? Dice, todo el mundo sabe de los cristianos que se les echaban a los leones o se quemaban en el patíbulo. Pero estas eran muertes piadosas, dice William Barclay. Nerón envolvía a los cristianos en betún y les prendía fuego para usarlos como antorchas vivientes en sus jardines. ¿Están escuchando, no es cierto? Dice, los cubría con pieles de animales salvajes y les lanzaba perros de caza para que los descuartizaran. Eran torturados en el potro. Me parece que el potro era un instrumento donde los estiraban hasta que les sacaban, los desmembraban. Les arrancaba la piel con garfios. Les echaban por encima plomo derretido. Les fijaban planchas de bronce rojo vivo en las partes más sensibles del cuerpo. Les vaciaban los ojos. Les cortaban parte del cuerpo y las asaban ante sus propios ojos. Les abrazaban las manos y los pies mientras les echaban agua fría para prolongar la agonía. Dice William, no es agradable pensar en estas cosas, pero uno tenía que estar dispuesto a sufrirlas si estaba de parte de Cristo. Dice, podríamos muy bien preguntarnos por qué perseguían los romanos a los cristianos. Parece algo extraordinario el que una persona que viviera la vida cristiana se considerara una víctima apropiada para la persecución y la muerte. Dice él, había dos razones. La primera, dice él, se habían extendido algunas calumnias acerca de los cristianos, de los cuales, no de lo que dice William, los judíos eran responsables en no poca medida. Se les acusaba a los cristianos de canibalismo. ¿Por qué? Porque celebraban la última cena. Esto es mi cuerpo. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Se tomaban y tergiversaban para hacer creer que los cristianos sacrificaban a un niño para comerse. Por eso dice, gozaos y alegraos, cuando digan toda clase de mal contra vosotros. Se acusaba a los cristianos de prácticas inmorales y se decía que sus reuniones eran orgías indecentes. La reunión semanal de los cristianos se llamaba ágape, la fiesta del amor.
y ese nombre se interpretaba maliciosamente. Los cristianos se saludaban con el beso de la paz. Y también esto se usó para construir acusaciones calumniosas. Se acusaba a los cristianos de ser incendiarios. Es verdad que hablaban del próximo fin del mundo y revestían su mensaje con cuadros apocalípticos del mundo en llamas. Sus calumniadores tomaban estas palabras y las interpretaban como amenazas de terrorismo político. Y así. Otra causa, dice William Barclay, era de hecho la persecución por razones políticas. Dice, el Imperio Romano abarcaba a casi todo el mundo conocido, desde las Islas Británicas hasta el Éufrates, y desde Alemania hasta el norte de África. ¿Cómo podía amasarse hasta cierto punto una amalgama tan vasta de pueblos? Y él dice, el principio unificador era el culto a la diosa en Roma, el espíritu de Roma. Eso fue, así comenzó. Y después llegó, de ahí pasó al culto al emperador. De modo que el que no servía culto al emperador, entonces tenía que sufrir. Y dice así, no fue el gobierno romano el que inició este culto. De hecho, en su principio hizo todo lo posible para desanimarlo. El emperador Claudio decía que lamentaba que se le dieran honores divinos a cualquier ser humano. Pero con el paso de los años, el gobierno romano vio en el culto al emperador la única práctica que podía unificar al vasto imperio romano. Ahí había un centro en el que se podía reunir todos sus habitantes. Así es que acabó no solo por aceptar, sino por imponer el culto al emperador. Y esto es lo que pasaba, fíjense. Una vez al año, todas las personas tenían que presentarse y quemar una pizca de incienso, era un poquito nomás, tenían que quemar a la divinidad, un poquito de incienso al César. Y tenían que decir esto, César es Señor. Eso tenían que decir en los tiempos del César. Y dice, y eso era precisamente lo que los cristianos se negaban a hacer. Para ellos, Jesucristo era su único Señor. Y no le darían a ningún ser humano ese título que pertenecía exclusivamente a Cristo. Por eso sufrían. Está claro que el culto al César era una prueba de lealtad política más que ninguna otra cosa. De hecho, cuando un hombre había quemado su pizquita de incienso y repetido la fórmula, recibía un certificado. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis, las cartas? Dice, recibiendo ese certificado, producto de lo que había hecho, luego estaba libre para ir y dar culto a cualquier otro dios, siempre que no fuera contra la decencia y el orden público. Los cristianos se negaron a someterse. Al enfrentarse con el dilema César o Cristo, no tenían ningún problema en elegir, solo Cristo. Se negaban en redondo, dice Barclay, a una componenda. El resultado era que, por muy bueno que fuera el hombre, aunque fuera un ciudadano excelente, quedaba fuera de la ley automáticamente y empezaba la persecución. Por eso es que perdieron todo. Perdían muchísimo. Más adelante, me gustaría leer algo que, aprovechando los últimos 5 minutos que nos quedan, les quiero leer también. Fíjense, dice, cuando vemos cómo surgió la persecución, estamos en posición de dar la verdadera gloria del sendero de los mártires. Puede que nos parezca extraordinario el hablar de la bienaventuranza de los perseguidos, pero para los que tengan ojos para ver más allá del presente inmediato y una mente capaz de comprender la grandeza de las cuestiones implicadas, tiene que haber habido gloria en el sendero ensangrentado. ¿Qué es lo que yo les decía? O sea, ellos lo pudieron experimentar, nosotros ni se nos pasa por la mente. O sea, para nosotros está tan lejos de nosotros, es incomprensible para nosotros tener gozo en medio de tan grandes y tan graves persecuciones. Dice, el tener que sufrir persecución era una oportunidad de demostrar la fidelidad a Jesucristo. Uno de los mártires más famosos, después de los apóstoles, fue Policarpo,
el anciano obispo de Esmirna. Dice, el populacho le arrastró al tribunal del magistrado romano. Se le presentó la disyuntiva de costumbre, ofrecer sacrificio a la divinidad del César o morir. Él dijo, Policarpo dijo, 86 años he servido a Cristo y jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Así es que le llevaron al patíbulo, donde él hizo su última oración. Así dijo, oh Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu muy amado y siempre bendito Hijo, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento. Te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de este día y hora. Fíjense, se le había concedido la oportunidad suprema de demostrar su lealtad a Jesucristo. La palabra esta, gozaos y alegraos, dice, procede de dos palabras, quiere decir un salto extraordinario. Es un gozo para saltar de alegría. Como se ha dicho acertadamente, es el gozo del escalador que ha alcanzado la cima y que salta de alegría porque ha conquistado la montaña. Sufrir por Cristo. Cuando un cristiano tiene que sufrir algo por su fe, es entonces cuando se encuentra en la más grande y más preciosa compañía, su Salvador, su Señor. Bienaventurados. La bienaventuranza es ser perseguidos por causa de Cristo. Es tan grande, hermano, es tan grande, nosotros no la comprendemos todavía, porque no hemos sufrido, no tenemos idea de lo que es sufrir por causa de Cristo. Creemos que sufrimos, pero nos autoengañamos. No es lo que realmente dice la Escritura que es. Es cierto, pero la medida de sufrimiento nuestra es tan pequeñita, tan pequeñita. ¿Qué hemos sufrido nosotros? Hemos combatido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No solo con nuestro pecado, sino con el pecado del mundo, siendo verdaderos pacificadores. Realmente el pasaje nos deja muy grandes lecciones para nosotros. Muy grandes lecciones. Ahí es donde se hace la diferencia. Los bienaventurados, el verdadero Israel, el genuino Israel, el pueblo de Dios. Oramos, ¿ya? Señor, te damos muchas gracias por el tiempo lindo que tú nos das de poder meditar en tu palabra. Te rogamos nos ayude, Señor, al compararnos nosotros, al ministrarnos por tu Espíritu. Señor, te damos muchas gracias porque nosotros, por un lado, no hemos sufrido esas persecuciones tan violentas, tan atroces, de mano de los judíos y también del Imperio Romano. Por otro lado, Señor, nos apena el saber que no entendemos lo que es tener el sumo gozo de sufrir por causa del nombre. El precioso nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien, como dice tu palabra, Él sufrió por ti, Él tenía el gozo puesto delante de Él, sufrió el oprobio, dice tu palabra, el mismo gozo del Señor de servir a la justicia, de vindicar la justicia tuya, Padre, el mismo gozo que tuvieron los discípulos. Te rogamos que, conforme a tu misericordia, conforme a tus propósitos, a tu voluntad, a tu bondad, a tu amor, Señor, nos concedas también a nosotros poder ser de aquellos que, aunque sea, rasguñan de ese gozo, Señor. Concédenos ser de aquellos que, por el poder de tu Espíritu Santo en nosotros, en esta nueva creación que hay en cada uno de los tuyos, nosotros también podamos ser de aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, de aquellos que son pacificadores, de aquellos que son reconocidos como hijos tuyos, porque se parecen a ti. Por favor, Señor nuestro Dios, ayúdanos en un mundo malo, tan perverso como el que vivimos. Concédenos levantar nuestra voz y con nuestro ejemplo poder anunciar a Jesucristo nuestro Señor. Sabemos que es por la pura gracia tuya, Señor, así como lo hiciste con tus discípulos. Pero vamos también, si te place, si está en tus planes, si es tu voluntad. Señor, también úsanos a nosotros. Te damos muchas gracias
por este tiempo rico que nos das. Y oramos a ti, Padre, en aquel que estuvo dispuesto a sufrir por causa de la justicia, nuestro Señor, nuestro Salvador, el Señor Jesús, para vestirnos de esa justicia a nosotros, para darnos un lugar en el reino, para hacer de nosotros una nueva creación. Y gracias que eres la cabeza de esta bendita y nueva creación, que es tu pueblo, la iglesia, el verdadero y genuino Israel. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús.